Mujeres en Frecuencia, Asociación Civil, presenta Guía Edisex. Para entender la sexualidad en adolescentes y ayudarles a prevenir riesgos. ¿Que ya tuviste relaciones sexuales? Sí, que sienten vergüenza. Vivir la sexualidad. Platicar bien, sin pena y sin... Es la mentalidad de cada quien. Guía Edisex. Una serie de tutoriales para mamás, papás, maestras, maestros, jefas, jefes y toda persona adulta que convive con adolescentes. Que ahorita vengo, que voy a ir al chupe. Tengo mucha confianza con mi mamá. Y ellos no se enojen. Me siento frustrado. Me comprendan cuando yo los necesito. Guía Edisex. Hoy traemos para ti los 10 consejos que te ayudarán a resolver ¿Cómo hablar de sexualidad con las y los adolescentes? Pues a mí me gustaría tener una comunicación con ellos, o sea, de que yo les diga algo y ellos no se enojen cuando se los diga, o que me comprendan un poco más en esa, cuando yo los necesito, o sea, que no me regañen al instante que se los digo. regañar, enojarse frente a la vivencia de su sexualidad. Eso no está bien, ya no lo están diciendo. Lo mejor es informarnos y por eso me da mucho gusto que ya estés aquí en este primer capítulo de la Guía Edisex, una serie de tutoriales radiofónicos para entender a las y los adolescentes y ayudarles a prevenir riesgos. ¿Cómo estás? Te saludo con cariño. Yo soy Lourdes Barbosa, soy sexóloga educativa y te voy a acompañar en este maravilloso viaje que es conocer y comprender la sexualidad de las y los adolescentes y, ¿sabes qué? También nuestra propia sexualidad. Si tienes dudas o quieres conocer algún tema, puedes escribir a nuestra página de Facebook, Guía Edisex, o a nuestra cuenta de Twitter, @Guía Edisex. Si lo prefieres, también estamos en nuestra página www.mujeresenfrecuencia.org y ahí vas a ver una pestaña que dice Guía Edisex. Entras y estás en contacto con todo el equipo profesional de la guía. De hecho, hoy vamos a dedicar nuestro programa a una pregunta que se repite y se repite entre mamás, papás y otras personas adultas que conviven con jóvenes. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Cómo hablar de sexualidad con las y los adolescentes? ¿Cómo hablar de sexualidad con las y los adolescentes? ¡Ay! Esta es la pregunta que lleva el récord de solicitudes en nuestras distintas vías de comunicación. ¿Y a ti qué te parece? ¿Tú sabes cómo hacerlo? ¿Sabes cómo hablar de sexualidad con las y los adolescentes? Déjame que te cuente uno de los casos que llegaron a la página de la Guía Edisex con esta pregunta. Resulta que Camila y Ramiro tienen 3 hijos, 2 varones y una mujer, casi de la misma edad, 18, 16 y 14 años. Entenderás que en esas edades ya tienen muchas inquietudes del despertar sexual y su mamá y su papá quisieran ayudarles a prevenir riesgos, pero... Oye, mamá, ¿tú crees que si voy a un baño público me puedo contagiar de VIH? ¿Cómo? Ay, no entiendo. Sí, el virus ese que da el SIDA. ¿Te puedes contagiar en un baño? Pues, no sé, no creo, hija. Mi amiga Renata dijo que una chava hasta se embarazó por sentarse en la taza del baño. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, hija, yo creo que Renata está exagerando. Mamá, Renata sabe mucho. Ella ya tuvo relaciones sexuales. Hija, eso no significa No que... me estás diciendo nada. ¿Se embarazan o no en los baños? Mira, yo pienso que bueno, no están así. Bueno, Tremendo apuro en el que Graciela metió a su mamá Camila. Camila tenía la absoluta certeza que nadie se embaraza en un baño y que tampoco se puede adquirir allí VIH, pero no sabía cómo explicárselo a la impaciente hija que creía más en su amiga Renata. Con estas inquietudes de adolescentes, Ramiro pensó que era el momento de hablar con sus otros 2 hijos, Felipe y Pablo. A ver, muchachos, siéntense aquí. ¿Qué? ¿Y ahora qué hicimos? No, nada, hijo, nada. Solo quiero platicar con ustedes. ¿Platicar? ¿Cómo de qué o por qué? ¿Por qué estás tan serio? Hace mucho que no platicamos. Estás muy extraño. Ya en serio, ¿qué quieres? Me estás haciendo sentir incómodo, ¿eh? No, hijo, no tienes por qué sentirte así. Mira, ya es momento de que los 3 tengamos una plática de hombre a hombre. Ay, no. Ahí vas de nuevo. No nos interesa. No queremos hablar de eso contigo, ya te lo dijimos. Pero escúchenme, tal vez haya cosas que deban saber. Olvídalo. No. Ya sabemos mucho y créeme que no quiero saber más de eso por ti. Sí. Y así las cosas. Vemos. Cada que Ramiro quiere platicar con sus hijos sobre sexualidad, ellos abren puertas secretas entre las dimensiones y se escapan urgentemente.
Y la verdad es que a veces Ramiro se sentía aliviado con tal de que se vayan, porque tampoco para él era fácil hablar de estos temas. Creció con una familia que tenía prohibido hablar de cosas sucias. ¿De dónde sacaste eso de hablar con los muchachos? Nomás les cuentas y al rato van a andar haciendo cosas indebidas. Ya verás cuando te traigan a la muchacha panzona a ver qué vas a hacer. ¿Cómo cree, mamá? Los muchachos deben saber cómo cuidarse. Ni qué cuidarse ni qué nada. Si les hablas de eso, nomás les vas a dar curiosidad. De por sí ya vi cómo andan de alocados con las muchachas. Así andabas tú cuando embarazaste a Camila. Ay, mamá, ¿ya va a empezar? ¿A poco no te acuerdas? Te encaprichaste hasta que la dejaste panzona. ¿Qué tenías? La misma edad de Pablo, ¿no? Ay, a usted nomás le gusta avergonzar. ¿Qué tal con la mamá de Ramiro? Seguro disfruta de ponerlo en jaque. Y es que las cosas a veces se repiten por generaciones, sobre todo lo que tiene que ver con sexualidad. Por ejemplo, muchas cosas de nuestros hijos e hijas las vemos como un reflejo de nuestra propia vivencia. Si ellos y ellas son un gran espejo, por eso a veces es tan difícil hablarles, porque vemos reflejados nuestras propias dudas, miedos, nuestra vergüenza, nuestra culpa y nuestra ignorancia. Pues fíjate que ya vamos a empezar con los primeros consejos y vienen de grandes especialistas. ¿Quieres saber quiénes son? Mejor vamos a escucharles y ellos y ellas tienen mucho que decirnos sobre este tema. Tones pa' los preguntones. ¿Qué sientes cuando tu papá o mamá quiere hablar de sexualidad contigo? Es una sensación muy rara, muy extraña, porque hablar de un tema así con familiares o con alguien muy cercano a ti no es muy cómodo, se siente incómodo. Pues hay muy poca comunicación, pero pues sí me gustaría tener más comunicación para saber más temas sobre la sexualidad y todo eso. Lo que a mí me gustaría principalmente es que mis papás, al momento de que me platiquen sobre el tema, no tengan pena, tengan esa seguridad de que estoy en una cierta edad donde hay momentos que los chicos o jóvenes lo que quieren es, no sé, experimentar nuevas cosas, y en algunas ocasiones los papás lo que hacen es como que tratar de evadir el problema cuando no es así. Pues yo digo que tendría que ser una comunicación de... Bueno, que tuvieras confianza con esas personas para hablar de ese tema, para que no... O sea, para que te den más información y estés bien informado sobre todo lo que te puede pasar y los daños que te puede provocar. Pues sería una comunicación que fuera más abierta, más como que fácil de dialogar con mis papás. Pues sobre temas de sexualidad, pues como pues todos sus riesgos, las formas de evitar que ocurran, pues como ya lo mencionaron, las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados. Pues a mí me gustaría tener una comunicación con ellos, o sea, de que yo les diga algo y ellos no se enojen cuando se los diga, o que me comprendan un poco más en esa, cuando yo los necesito, o sea, que no me regañen al instante que se los digo. ¿Qué tal? ¿Cómo ves sus propuestas de comunicación para hablar de sexualidad? Muchas veces evitamos hablar con nuestros muchachos y muchachas porque creemos que no saben o porque no tienen la edad necesaria. Claro, pues como siempre los vemos chiquitos, chiquitas, pero lo que es un hecho es que son personas íntegras y que tienen todos los derechos como el de expresar su opinión y ser escuchados. Por eso debemos oírles, ponerles atención y fomentar el diálogo. Te puedo asegurar que si tú les das la oportunidad, puedes aprender mucho de ellos y ellas. ¿Qué piensas? ¿Crees que vale la pena probar? ¿Y qué opinas sobre esto que acaban de decir? ¿Crees que debamos reflexionar sus propuestas? Vamos a darnos un tiempo. Como
hablar de sexualidad con las y los adolescentes? Esa es la pregunta que llegó hoy a nuestra página de Facebook, Guía Edisex. Recuerda que tú también puedes hacernos llegar tus dudas o comentarios. Guía Edisex también en Twitter. Y fíjense que para quienes se acercan a nuestra guía es importante tener la opinión de un profesional o una profesional que les oriente de manera veraz y efectiva sobre estos temas que tocamos. Y en ese sentido, pues hoy decidimos ponernos en contacto con la sexóloga Edelmira Cárdenas, que por cierto es la madrina de esta serie y una mujer muy reconocida en los medios de comunicación. Ella es máster en sexología. Edelmira nos ha hecho este favor de platicar sobre este tema de cómo hablar de sexualidad con las y los adolescentes, y aquí les traemos un fragmento de su entrevista. A ciencia cierta. Porque es importante hablar a los muchachos y a las muchachas de sexualidad. Importantísimo y vital, porque el crecimiento de la adolescencia es parte fundamental del ser humano, donde es bombardeado por una cantidad de información exagerada, pero al mismo tiempo también es el desarrollo del adolescente con relación a la parte psicosocial, a la parte cultural, a la parte de su biología, su sexualidad. Y obviamente es importante hablarlo porque información es poder. Mucha de la problemática del adolescente es justo como dice la palabra, adolecen. Por lo tanto, es importante formarlos para lograr su independencia, su identidad, su autoestima, hablar también con respecto a su comportamiento, y en la parte de la sexualidad pues viene absolutamente todo eso, es qué tanto se ama a sí mismo, qué tanto se protege. La seguridad también es importante, esta parte del riesgo, esta parte de su integridad física que tiene que ver absolutamente con su sexualidad. Ojo, y lo repito, en su sexualidad deben de trabajar la independencia, el comportamiento, la autoestima, su seguridad y la parte obviamente familiar para él. ¿Cuál es la mejor edad para educar a tu hijo sexualmente? Desde que nace. Hay que llamar las cosas por su nombre. La morbosidad no se nace, se hereda. Por lo tanto, si algo para ti es morbo, pervertido, anormal, culpígeno, represivo, que se vive en lo oscurito, obviamente para tu hijo también lo va a ser. El padre y la madre son parte de la construcción de la autoestima del hijo. Por lo tanto, lo que vivimos en casa marcarán definitivamente el futuro de esa persona. Por lo tanto, hay que hacer un buen trabajo como padre y guiador. Es necesario que el hijo aprenda a tener sus propias frustraciones, no hay que quitarles mucho polvito a su camino. Hay que hacerles saber que lo amas, que es importante el que él esté aquí en la vida. Hay que tener mucha presencia con los hijos, la distancia que tú marcas en ellos, que no significa que sea una ausencia. Hay que hablar las cosas y corregirlas sin dañar. Hay que darle tiempos de atención concentrada a los hijos, pero también es importante vibrarlos, reconocerlos, decirles que te sientes orgulloso de ellos, y a medida que el hijo va asumiendo su realidad, el hoy y el ahora, la información que tú le des en sexualidad, ellos aprenderán a verlo de manera natural, de manera cotidiana, y que es parte de su cuerpo, de su organismo y la historia que él tiene que construir para convertirse en un adulto. ¿Qué se enfrentan los adolescentes en su vivencia sexual? Pues se enfrentan a muchas sensaciones nuevas, desconocidas, a una formación que ellos consideran que es de mayor maduración. Buscan muchísimo mayor su independencia, que los lleva a tomar decisiones propias, y obviamente la información que se le da en casa, que vive en familia,
no la toma tanto en cuenta porque este joven, este individuo, comienza a enfrentar nuevas responsabilidades y a disfrutar de esta independencia de su pensamiento y de acción. Por lo tanto, esta vivencia, si no tiene la información adecuada y si esta vivencia no es apoyada también por la buena comunicación con los padres, pues empieza a tener serias dificultades porque comienzan ellos a tener pensamientos y fantasías sobre no solamente su futuro y su vida adulta, sino que también empieza a tener fantasías eróticas sexuales, y lo que más necesita es una práctica, es un entendimiento y un aprendizaje de su propio cuerpo. El riesgo de un contagio de infecciones de transmisión sexual, así como un posible embarazo o el VIH, es un riesgo latente del ser humano toda su vida. El asunto es que el adulto debe de entender que el joven necesita mucha información sexual, por ejemplo, cómo identificarse de cómo ser niño o niña. Tiene que aprender todo con respecto a los vínculos afectivos, cómo relacionarse, cómo enamorarse, cómo evitar agresión, cómo evitar una relación tóxica, cómo evitar un posible acoso o violación. El adolescente también tiene que aprender las sensaciones corporales, todo lo que es el placer erótico corporal, lo que es ser y vivir en familia, lo que es el papá, lo que es la mamá. Todo esto engloba la sexualidad. ¿Por qué esmerarse siempre en la parte morbosa, en la parte burda? El darle mayor elementos para que el joven pueda defenderse ahí en la calle es de vital importancia. Para que te des una idea, está totalmente demostrado que una joven que se masturba durante la adolescencia es una mujer que crece con mayor autoestima, no espera que llegue su príncipe azul, toma mayores decisiones en su vida y es quien más tarde en tener vida sexual activa. Entonces, esto es totalmente lo contrario a lo que piensan pues muchos de los adultos. ¿A quién le corresponde hablar sobre sexualidad al adolescente? En primera instancia y definitivo es en casa. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, hablarles de la importancia de lo público, de lo privado, de conocer, amarse y disfrutar su cuerpo y sobre todo mejorar esa calidad de comunicación con el hijo, porque si los padres no comprendan su propia historia sexual, pues cómo lo vamos a educar y hacer que nuestro hijo reflexione sobre su cuerpo, sobre su sexualidad y sobre cómo protegerlo. Por lo tanto, pues hay que desechar en casa toda esa parte de las culpas, de los miedos, de las vergüenzas, de los resentimientos. Eso queda en el pasado para darle un mejor mensaje al hijo. Por otra parte, hay que ver si en las escuelas tienen buenos planes de educación sexual, y si no es así, son los padres que tienen que buscar una buena alternativa, pedir apoyo psicoterapeuta para saber cómo dar el mejor mensaje y buscar la literatura que informe, que sea digerible y que tu hijo pueda aprender al respecto. Lo que nos corresponde es ser personas en las cuales comprendamos, trabajemos de la mejor manera con nuestros hijos. Por ejemplo, hay que escucharlos positivamente, hay que compartir con ellos sus vivencias, hay que intentar ser un buen modelo para nuestro hijo, para nuestro adolescente, para nuestro alumno, tomarlos en serio, no tratarlos como seres inferiores. Conviene obviamente aprovechar las ocasiones, pues no para sermonearles, sino para informarlos. Hay que escucharlos con atención, lo que quieran explicarnos o preguntar. Hay que estar muy atentos qué información tienen ellos con respecto a la sexualidad y poderla corregir. Hay que averiguar y sobre todo hay que averiguar qué saben sus hijos. Hay que ser breve, hay que aterrizar la plática, siempre hay que responder, pero expréselo con amor, con interés, con comprensión. Olvídense, por favor, de la edad para educar, que si está chiquito, que si está grande, hay que irle dando y hay que irle trabajando también. A ciencia cierta,
¿Qué te pareció toda esta información? Hagamos una pequeña pausa para que respires profundo. ¿Cómo hablar de sexualidad con las y los adolescentes? Este es el tema que nos dio pie hoy para interactuar contigo y para darte algunas herramientas en la comunicación con tus adolescentes. ¿Cómo vas? Ha sido un programa muy rico porque pues conocimos de esta experiencia de Ramiro y Camila, quienes tienen esta situación con sus adolescentes. Y bueno, pues ahí escuchamos también a los chavos y las chavas que tienen una visión diferente a la nuestra, pero muy enriquecedora, lo cual se complementó con las palabras de nuestra sexóloga Edelmira Cárdenas, que por cierto, pues tiene una amplia trayectoria en trabajo con adolescentes. Y bueno, pues ella nos dijo que era muy importante platicar con los muchachos, con las muchachas, reforzar nuestro vínculo y bueno, pues de esta forma mantener una comunicación constante para evitar riesgos, para que nos tengan confianza y luego sepamos cómo va la cosa con ellos. Hay que empezar desde chiquitos y desde chiquitas, porque ya cuando son grandes, pues claro que se vuelve incómodo, pero la recomendación es que lo hagamos desde que son pequeños y pequeñas. ¿Qué tal? ¿Ya nos van quedando cosas más claras? Bueno, pues si no, no te preocupes porque aquí vienen nuestros consejos prácticos. Consejos prácticos de la guía Edisex. Número 1. Alimenta día a día la comunicación con tus adolescentes. Es importante que estés cerca de ellos y de ellas en todas las etapas de su desarrollo y que en cada una toques algunos aspectos de su sexualidad de acuerdo a la edad. Así no habrá incomodidad cuando sean más grandes y llegues al tema de prevención de riesgos. Número 2. Infórmate. Busca libros, revistas, páginas, entrevistas con especialistas y todo lo que te pueda servir para aprender sobre la sexualidad en el desarrollo de tus adolescentes. Pero ojo, debes cuidar que sea información científica, con enfoque de derechos humanos para garantizar que en verdad les sirva para prevenir riesgos. Número 3. Acepta que te es incómodo hablar de estos temas. Debes ser honesto, honesta y decirle a tu adolescente que no es fácil para ti hablar de sexualidad, pero consideras que eres la mejor persona para darle información de este tema. Recuerda que los sentimientos de vergüenza, de culpa y hasta de miedo tienen que ver con nuestra propia vivencia, por lo que debes buscar ayuda si es necesario. Pero evita transmitir esos sentimientos a tu adolescente porque puedes predisponer su relación con la sexualidad. Número 4. Respeta su privacidad. No le exhibas ni pretendas abrir el tema con alguna situación que haya pasado. La sexualidad es un asunto muy personal y privado. Jamás saques un tema suyo de manera pública y menos le compares con otra persona. Eso le hará sentir muy mal y podrá afectar su autoestima. Número 5. Busca el momento adecuado. Sentarse frente a frente, así muy serios, puede ser una situación muy intimidante y generar rechazo en tu adolescente. Debes esperar un momento que te ayude a tener una conversación, por ejemplo, un viaje en auto, una película o una revista. Hay otros recursos didácticos que puedes tener como un rompecabezas y otros juegos sobre educación integral de la sexualidad. Número 6. Escucha todo lo que te dice. Permite que se exprese, que dé sus opiniones y aunque no estés de acuerdo, dale la oportunidad de que argumente en un diálogo respetuoso. No te enojes ni empieces con un regaño. Si lo haces, puedes romper la comunicación. Si te has alterado, es mejor detener la plática, tranquilizarte y retomarla después. Permite que te haga preguntas y cuando no sepas la respuesta, acéptalo y comprométete a buscar la información.
Número 7. Cuida la forma en que hablas. No sirve que hables con términos médicos, muy técnicos o repitiendo palabras que escuchaste en algún lado. Lo mejor es que utilices palabras sencillas y acorde a la edad de tu adolescente. Ojo, tampoco debes hablarle como un niño o una niña chiquita. Solo trata de utilizar un lenguaje cercano. Nunca olvides que eres una persona adulta que debe guiarle y no un amigo o una amiga que le confunda. Número 8. Llama a las cosas por su nombre. Para conocer su cuerpo, debes saber cómo se llama cada parte. Hay que decir pene y no pajarito, vulva en lugar de colita, esperma en lugar de semillita y así sucesivamente. Estas palabras permitirán que no se confunda y que se vaya empoderando sobre su propio cuerpo. Número 9. No asumas nada cuando comiencen a hacerte preguntas. Si una adolescente o un adolescente está preguntando a qué edad es normal tener relaciones sexuales, no quiere decir que está pensando en tenerlas. Igual, si una muchacha pregunta sobre los síntomas del embarazo, tampoco significa que esté embarazada. Lo mejor es que preguntes a qué se debe su inquietud y qué es lo que quiere saber. Número 10. Busca ayuda de un especialista. Si crees que te cuesta mucho trabajo orientar a tu adolescente o que el tema te ha despertado inquietudes sobre tu propia sexualidad, acude a un especialista. Acércate a tu centro de salud y pregunta por un sexólogo o sexóloga que pueda orientarte. Y recuerda que la guía Edisex está abierta para ti en nuestra página de Facebook y la cuenta de Twitter. Solo tienes que buscarnos como Guía Edisex, escribir tu duda o inquietud y nuestro equipo te dará respuesta. Consejos prácticos de la guía Edisex. Ay, ¿qué tal? Allí están los 10 consejos de la guía Edisex. Esperamos que los pongas en práctica y que además nos escribas para contarnos cómo te fue. Siempre es importante la retroalimentación. Claro, escucharlos aquí es fácil, pero hacerlo con nuestros adolescentes, capaz no tanto. Pero sí nos gustaría conocer tu experiencia y pues ya tienes nuestras vías de contacto. Por lo pronto el tiempo se terminó y nos encontramos próximamente aquí en nuestra guía con nuestro capítulo que trae temas muy interesantes para ti. Hasta la próxima. Guía Edisex. Para entender la sexualidad en adolescentes y ayudarles a prevenir riesgos. Hoy participamos en las voces Joaquín Chablé, Lisby Cuellar, Luis Gabriel Barbosa, Abril Rivas Mendoza, Jesús Rivero Fiallega y Diego Alexis. En la conducción, Lourdes Barbosa. Guión, Francisco de la Fuente. La dirección general de Mariana López. Musicalización y ambientes sonoros, Francisco Muñoz. Grabación y talento, Estudios El Cuartito. Postproducción, Fluxus Comunicaciones. Este programa fue realizado con recursos de la 17ª emisión del programa Proequidad del Instituto Nacional de las Mujeres. Empero el InMujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las autoras del presente trabajo. La guía Edisex es una producción de Mujeres en Frecuencia, Asociación Civil.